Shalom, Masejet Shabbat, la página Lamed Bet Amud Aleph, estamos en la quinta línea, en la segunda palabra. Vimos en la Mishnah que por 3 pecados las mujeres fallecen cuando dan a luz, y pregunta la Gemara, Uma Ishna Beshat Leidatan, ¿por qué a esa hora es que esos pecados causan que ellas fallezcan? Y trae la Gemara unos cuantos dichos al respecto, y dice la Gemara, se llama Gove Nafal Toira Haded Lesakin, que es un dicho que dicen las personas, un toro que está destinado a hacerle shejitá, si ya se cayó, entonces dice la gente, cuando ya está en el piso, que es la forma que se le hace shejitá, ya, entonces trae el cuchillo de una vez para hacerle shejitá. La misma forma, de lo mismo, las mujeres, cuando ya tienen una razón para ser castigadas, cuando están en un momento de peligro, entonces es el tiempo de cumplir aquel castigo que ya estaba condenado para ellas. Dice la Gemara otro dicho, Abai Amar Tafish Tiros Amta Bechad Machtera Leavei. Quiere decir, Tafish quiere decir que hace mucho, Tarbe. Tiros quiere decir pecados, Amta, la sirviente de la persona. Entonces ella hace muchos pecados, Bechad Machtera Leavei. En un golpe se cumplen, se le castiga por todos sus pecados. Así también la mujer, ya desde Adam Rishon, por haber pecado en el primer pecado en el mundo, fue condenada a sufrir cuando tiene hijos. Entonces, en ese momento que ya está condenada a sufrir ese tiempo, entonces ya se le acumulan sobre ella todos sus pecados. Rav Chizda Amar, Shavkei le Ravia, deja al borracho de minafshei nafil, que él mismo se cae por estar borracho. Entonces aquí también lo mismo. No es que el Kadosh Baruj Hu castiga a la mujer cuando está dando a luz, sino cuando ella da a luz, el Kadosh Baruj Hu tiene que al revés salvarla. Igual entra en situación de peligro y hay que salvarla. Entonces en ese momento, si no tiene mérito, si había hecho unos pecados y no se merece que el Kadosh Baruj Hu la salve, entonces el Kadosh Baruj Hu muy simple no la salva y de esa forma es castigada. Mar Ukva Amar Raya Chagra Veizei Rihatan. Es decir, el pastor no camina muy bien. Haga quiere decir jigueres, que tiene un pie un poco corto, entonces camina un poco lento. Mientras que las cabras corren. Pero entonces si las cabras merecen un castigo porque no escuchan al pastor, Abav Jutra Milei Vabei Dari Hushbena. Cuando llegan de vuelta al corral, entonces en la puerta del corral, antes de entrar ahí, el pastor les puede dar el castigo, golpes que se merecen. Veabei dari hushbena, y adentro, cuando ya están en el corral, entonces puede hacer una cuenta con ellos por todo lo que no se portaron bien. Rav Pope Amar, Abav Hanevata Nefishei Achei Umerachmei. Dice Rav Pope, a la puerta del almacén donde venden comida, hay mucha gente que lo quiere, que es amigo de uno y que y se vuelve como hermano de uno y lo quiere a uno. Abav bizionei lo ache velo merachmei. Pero en momentos de cosas desagradables, de bizionot, que es pobreza y etc., en ese momento resulta que la gente no es hermano de uno y no es amigo de uno y no lo quiere a uno. Entonces es lo mismo la mujer, mientras todo va bien, todo le anda bien. Entonces tiene mucha gente que hable cosas buenas de ellas, se llama sanegorim, que hablan bien de ella. Mientras que en el momento que ella está en una situación de dificultad, entonces todo el mundo se aleja de ella y entonces llega el Mekatreg y dice los pecados que ha cometido y por eso es castigada en ese momento. Pregunta la Gemara, Vegavrei Eicha Mivdeke, ¿en dónde examinan a los hombres a ver si han pecado o no? Amar Reish Lakish Besha'a Sheovrim al Agesher, en el momento que pasan sobre el puente, es un puente que hay peligro que se caiga, en ese momento los examinan. Pregunta la Gemara, Gesher vetulo, solamente en el puente. Dice la Gemara, Eima que en Gesher. Es decir, como el puente, que la Reish Lakish quiso decir, no es solamente el puente, sino en situaciones que hay peligro, es que la persona es examinada, por ejemplo, cuando pasa un puente. Cuenta la Gemara, Ravlo avar bemavra de yativ bei akum. Mavra es como un barco pequeño que con él pasa en el río. Dice la Gemara que Rav no andaba en ese barco cuando estaba sentado en él también un goy. Amar dilma mifkid leidina alei umitafisna beadei. Tal vez en ese momento que estemos ahí, como es un momento de peligro que hay que pasar el río,
entonces él va a ser castigado. Y cuando el goy va a ser castigado, entonces a mí también me van a castigar por pequeños pecados que tengo, que si no fuera porque es un momento de castigo, no me hubieran castigado. Y cuenta la Gemara, Shmuel lo avar el abemavra de idbei akum. Shmuel al revés, él pasaba en ese barco solamente cuando había un goy. Amar sitna betrei umei lo shalit. Dijo, para el Satán controlar dos naciones diferentes es más difícil, por lo tanto es más seguro pasar a la hora que hay también alguien de otra nación. Dice la Gemara, Rabbi Yanai, Badik ve Avar. Rabbi Yanai, antes de montarse al barco, lo examinaba muy bien a ver que todo está en orden y no hay ningún hueco en él, y para poder pasar con él tranquilamente. Y dice la Gemara, Rabbi Yanai le ta'amei, Rabbi Yanai, según su opinión, de amar leolam al yamod adam bimkom sakana, lomar sheosin lo nes, shema en osin lo nes, veim osin lo nes, menakin lo mizhuyotav. Rabbi Yanai dijo que una persona nunca debe estar parada en un lugar donde hay peligro, porque puede ser que no le hagan un milagro para salvarlo. Y también si le hacen un milagro y lo salvan, de todos modos le reducen de sus derechos. Entonces la persona siempre tiene que tener lo máximo de cuidado que puede, no estar en un lugar de peligro. Dice la Gemara, Rabbi Hanin Maikra, ¿de qué pasuk aprendió Rabbi Yanai lo que dijo? Que dijo Jacob Avinu, Katonti mikol achasadim y mikol haemet. Jacob Avinu dice que él se redució, es decir, sus derechos se reducieron por todas las bondades que había hecho el Kadosh Baruj Hu con él. Entonces también lo mismo aquí, si la persona entra en un lugar de peligro y entonces del cielo tiene que salvarlo, entonces se reducen sus derechos. Cuenta la Gemara, Rabbi Zeira, beyoima de shuta, quiere decir en los días que había un viento fuerte, lo nafik le beinei dikla, no se paraba entre dos palmas, amar Rabbi, para que no entre en un lugar de peligro. Como hay un viento fuerte, se pueden caer los árboles, entonces no se paraba entre árboles. Amar Rabbi Yitzchak berei de Rabbi Yehuda, leolam yevakesh adam rachamim shelo yechele, sheim yechele omrim lo ave zchut veipater. Dice la Gemara que una persona siempre tiene que rezar para que no se enferme, porque si ya se enfermó, le dicen él tiene que traer derechos, méritos que él tiene para ser salvado del peligro. Es más fácil no enfermarse que curarse después de estar enfermo. Amar Mar Ukva, Maikra, ¿de qué pasuk aprendemos esto? Que está escrito, Ki ipol anofel mimenu. Con respecto a la mitzvah de ma'ake, poner un ma'ake, una cerca para que la gente no se caiga. Entonces está escrito que si uno no pone algo, un ma'ake, se va a caer mimenu, de él. Dice la Gemara, mimenu le aviraya, que es el que se cae. Aprendemos este pasú con respecto a el que se cayó, que se enfermó, que mimenu le aviraya, de él le piden traer un mérito, un derecho para salvarse. Dice la Gemara, Tana de Rabbi Ishmael, ki pol anofel mimenu, raui ze lipol misheshet yemei bereshit, שהרי לא נפל, והכתוב כראו נופל. אלא שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. Como mencionamos el pasuk del Maque, entonces la Gemara trae una braita que explica el pasuk, lo que dice de Tana de Rabbi Ishmael, que dice que está escrito en el pasuk cuando uno tiene que hacer un Maque, ki ipol, porque si no se va a caer el que se cayó de él. Como si el que ya se cayó en el pasado. Dice Rabbi Ishmael, Ra'ui zelipol misheshet yebereshit, quiere decir, el que se va finalmente a caer es alguien que estaba condenado desde la creación del mundo a caerse. No se cayó por no poner el maque, por no poner las cercas, y iba a caer de todos modos. Pero, y sharei lo nafal, todavía no se ha caído, y el pasuk dice hanofel, el que ya se cayó, nofel, el que ya se cayó. Ela, entonces, ¿qué es lo que nos enseña el pasuk? La persona que ya está condenada en caerse, se va a caer por alguien que pecó por no poner una cerca. Y en el momento que la persona no pone la cerca, megalgelín hacen que suceda lo que el otro se merece a través de él, y entonces él es castigado por no hacer lo que él tenía que haber hecho. Y también al revés, megalgelín alguien que se merece recibir algo bueno. El que ya tiene un mérito, ya tiene un derecho por hacer cosas buenas, es el que tiene el mérito, el zhut, de
traerle aquel cosa buena a aquel persona que igual está condenada a recibirla. Sigue la Gemara, Tanu Rabanan, Mishechala venata lamut, el que se enfermó y está cerca de fallecer, Omrimlo hitvade, le dicen que confiese, que haga un vidui, Sheken kol amumatin midvadin, todos también los que están condenados a morir, les dice el Beidin, si el Beidin tiene que matarlo, dice antes de matarlo, dicen que confiesen, y la Gemara en Sanedrin dice que cada persona que hace vidui tiene Helek la Olam Haba. Dice la Gemara, Adam yotze lashuk, el que sale al mercado, tiene que verse a sí mismo como una persona que fue agarrada por un policía que lo va a llevar a juicio. Así la persona cuando sale al mercado, en el mercado, dice Rashi, hay muchos problemas que pueden suceder, entonces tiene que tener cuidado cuando sale allá. Hash begosh, una persona que ya empezó a tener un dolor de cabeza, que es ir a sentirse mal, tiene que ya sentirse como alguien que está ya agarrado y preso, que es decir, ya necesita Zhuyot para salvarse. Alá la mitad benafar, si ya se cayó, ya está enfermo y no puede pararse. Es una expresión, el que sube la guillotina a ser juzgado, que es decir, sube a un juicio difícil. Así como una persona sube a un juicio difícil, necesita muchos derechos para salvarse. Así también una persona que ya se cayó, que se enfermó tanto que está acostado en la cama, necesita muchos derechos para salvarse. Shekola ole la gardom lidon, cada persona que sube a la guillotina a ser juzgado, que es decir, un juicio difícil. Im yeshlo praklitin gdolim nitzol, si tiene gente que hable de él cosas buenas y que muestre que él sí tiene derechos y méritos, entonces se salva. Ve'im lav eino nitzol, pero si no tiene praklitin gdolim, no se salva. Ahora dice la Gemara, ve'elu en praklitin shel adam, ¿cuáles son las cosas que hablan bien de la persona, que salvan a la persona? Teshuvah u ma'asim tovim. Hacer teshuvah, eso es lo que tiene que hacer, y hacer buenas acciones. Ma'asim tovim, hacer mitzvot, Torah y mitzvot. Dice la Gemara, ve'afilu teisha me'ot ve'tish'im ve'tisha melamdim alav chová. Si hay 999, la Gemara dice más tarde que son ángeles que hablan mal de él, dicen cosas en contra de él, ve'echad melamed alav zchut, pero hay uno que habla a favor de él, nitzol, eso es suficiente para que se salve. Sheneimar, que está escrito en el pasuk, im yesh alav malach melitz echad, uno mini elef. Leagid le Adam yoshro, decir las cosas buenas de la persona, vayejonenu, entonces le hacen janina, lo sacan del problema, vayomer pdaeu meredet shachat vegomer, es decir, es salvado. Rabbi Eliezer, benosh Rabbi Yosef Glili, dice del mismo pasuk, Omer, afilu teisha meot vetishim vetisha beoto malach lechova, aún en ese un ángel que habla a favor de él, hay 999 partes de él que son en contra de él. Ve'echad discuti, una parte de 1000 de ese mismo ángel, del que sobra de los miles de ángeles, es una parte de él, es para el bien de él. Nitzol también se salva. Shenemar melitz echad mini elef. No está escrito en el pasuk melitz malach echad mini elef, quiere decir que el ángel es uno de 1000, sino las cosas que están diciendo a favor de él es una de 1000, que es en el mismo ángel hay 999 partes en contra de él y una parte a favor de él. Con eso es suficiente para salvarlo. Y volvemos a la mujer que da luz. Dice la Gemara, una braita, tanu rabanan, al shalosh averot nashim metot yoldot, quiere decir mueren cuando dan a luz, como dijimos en la Mishnah. Rabbi Eliezer omer nashim metot yeladot. Rabbi Eliezer dice que por esos pecados también mueren, no cuando dan a luz, sino jóvenes. Yeladot, cuando son todavía jóvenes. Rabbi Acha omer be'avon shemechabsot tzoat bneihem beshabbat. Rabbi Acha dice que hay otra razón por la cual las mujeres fallecen cuando están jóvenes, que ellos lavan la ropa de los hijos en Shabbat. Ellos piensan que eso es algo simple, que no es una prohibición en Shabbat, y la verdad es que es una labor, una melajá prohibida en Shabbat, y por eso fallecen cuando están jóvenes. Veyesh omrim, y hay quien dice por qué fallecen jóvenes, al shekorin
de Aarón a Kodesh Arna. Es decir, ellos llaman el Aarón a Kodesh, donde se pone la Torah, en vez de Aarón a Kodesh, de forma respetuosa lo llaman Arna, quiere decir closet cualquiera, una caja cualquiera, y no era de forma respetuosa, y por eso fallecen cuando están todavía jóvenes. Tanya Rabbi Ishmael ben Elazar Omer, Be'avon shnei dvarim amei ha'aratzot metim. Dice Rabbi Ishmael ben Elazar, por dos pecados los amei ha'aretz, los que no son Talmidei Chachamim, fallecen. Al shekorin le Aarón a Kodesh Arna, lo mismo que mencionamos antes, que llaman a Aarón a Kodesh Arna. Ve al shekorin le Beit HaKnesset Beit Am, porque llaman a la sinagoga en vez de Beit HaKnesset, que suena respetuoso, lo llaman la casa del pueblo, que es donde todo el mundo se reúne. Y otra vez le faltan respeto al Bet Knesset y por eso fallecen. Dice la Gemara Tania, otra braita, Rabbi Yossi Omer, Shlosha bidkei mita nivreu beisha. Hay tres cosas que examinan a la mujer si fallece o no. Ve amre la shlosha divkei mita. Y hay quien dice que esas tres cosas son las cosas que hacen que la muerte se pegue a la mujer. ¿Cuáles son las tres cosas? Las que mencionamos en la Mishnah, Nida, Vejala, Ve'adlakat Aner. Hada que Rabbi Elazar, el que dijo que son las cosas que hacen que se pegue la muerte a la mujer, es como Rabbi Elazar, que dijo que las mujeres por estos tres pecados fallecen jóvenes. Vejada que Rabbonon, y la otra opinión que dijo que son bidkemita, que examina a la mujer si va a morir o no, es como Rabbanán, que dijeron que estos tres pecados hacen que fallezcan cuando están dando a luz. Otra braita trae la Gemara, Tanya Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ilchot Hekdesh, Trumot umasrot hen gufei Torah, venimseru le'amei haaretz. Dice Rabban Shimon ben Gamliel que todo lo que tiene que ver con Ekdesh y también todo lo que tiene que ver con Trumot u Masrot son cosas principales en la Torah y de todos modos fueron dadas a todo el mundo. Quiere decir, fueron dadas a Amei Haaretz, también a gente simple, cada uno y uno de Am Israel. Todos tienen la responsabilidad de estas alajot. Ekdesh, cualquier persona judía que dice esto es Kodesh, esa cosa se vuelve Kodesh, pertenece al Beit HaMikdash y tiene todas las alajot que tienen que ver con Beit HaMikdash y también con respecto a la cosecha de cada uno y uno. Si no hace Trumot u Masrot, tiene todas las implicaciones que tiene si no se le hizo Trumot u Masrot, y también si sí hicieron, entonces eso se vuelve Trumá y lo otro se vuelve Maaser Rishon y etcétera, Maaser Sheni, que hay que comerlo en Jerusalén. Y todas estas alajot, aunque son tan cruciales, fueron dadas a cada uno y uno de Am Israel. Y hasta aquí la Lamed Bet Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.